colocado para colocar verificación por carga, verificación de la resistencia de transporte del servicio. Así mismo, 3, 2, 1, ¿no? Bien, ahora vendría el 3.3. 3.2 fue diseño moderado, ¿no? Diseño o sismo moderado. Bien, así fue, ¿no? Ya, diseño por sismo severo. Y aquí hemos colocado verificación, resistencia cortante del entrepiso. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner así. 3, 2, 2. Cálculo de las solicitaciones de diseño. Para entender esto, o tratar de entender esto, fácil. Habría que pensar en un edificio sometido a la combinación de cargas de gravedad y cargas laterales. Es decir, cuando ocurre el sismo, acuérdense, vamos a tener las cargas de gravedad y también, obviamente, las cargas laterales. En las cargas de gravedad se tiene la carga muerta más una porción de la carga viva, la que se espera esté presente durante la ocurrencia de sismo. ¿Bien? Ahora, luego vamos a considerar aquí que las cargas, ¿no? Las cargas sísmicas se representan como cargas laterales aplicadas a cada nivel. Las cargas de gravedad se supone que son constantes. Las que van a ir variando de intensidad son las cargas laterales. Si las cargas laterales le llaman, no sé, pues Q 3 aquí, Q 2, Q 1, entonces lo que vamos a hacer es incrementar gradualmente las cargas. ¿Se entiende? O sea, puede ir incrementando gradualmente las cargas. Mantenemos la intensidad de la carga de gravedad y la carga sísmica se va incrementando gradualmente hasta generar el colapso de la edificación. ¿Se entiende la idea? Para estudiar el comportamiento del edificio se puede tomar como referencia los desplazamientos laterales. Este es el desplazamiento lateral del último nivel, del segundo nivel y del primer. Nos interesa básicamente el desplazamiento del último nivel, ¿ya? Que ese es el digamos, desplazamiento más significativo. Bien, entonces, para estudiar el comportamiento del edificio, lo que hacemos es confrontar el desplazamiento del último nivel versus el incremento de las cargas laterales. Ahora, para todos los edificios se va a obtener una curva que tiene más o menos esta forma. El diagrama carga-desplazamiento. Tiene esta forma. ¿Bien? Este sería el desplazamiento máximo que puede tomar el edificio. Hasta ahí el edificio es capaz de soportar las cargas aplicadas, la máxima deformación hasta la cual el edificio es capaz de soportar cargas. Y esto viene a ser la máxima carga aplicada. La máxima carga aplicada. Y la máxima carga aplicada viene a ser la resistente.
resistencia del edificio, la máxima carga. En el comportamiento del edificio vamos a encontrar dos etapas. Una etapa que le llamamos lineal y otra etapa que le llamamos no lineal. En la etapa lineal se dice lineal porque la curva carga-desplazamiento aproximadamente es una recta. Es una recta. Voy a tratar esto de poner un poquito más a la izquierda para que más o menos represente en escala lo que queremos expresar con las ideas. La pendiente de ese diagrama, carga-desplazamiento, carga lateral, desplazamiento, representa la rigidez lateral de la estructura, la pendiente. ¿Sí? Entonces la pendiente en el rango lineal es constante, y la pendiente en el rango no lineal va decreciendo, va disminuyendo en función de la intensidad de la carga aplicada, hasta que en este punto la pendiente se vuelve cero y la rigidez de la estructura es cero. Es decir, que la estructura desarrolla su máxima resistencia cuando pierde rigidez. En la etapa lineal válida la ley de Hooke, esto es que la carga es directamente proporcional a la deformación, la constante de proporcionalidad, la carga lateral, la constante de proporcionalidad viene a ser la rigidez de la estructura. Y la rigidez de la estructura depende de quién, depende de las propiedades mecánicas de los materiales y de las propiedades geométricas de la sección transversal de los elementos que conforman la estructura. Como rigidez, ustedes recuerdan, los elementos estructurales pueden desarrollar rigidez axial. La rigidez axial depende, no es igual, ¿no? Depende de la rigidez al corte, que depende de G por AV, de la rigidez flexional que depende de E por I y de la rigidez torsional que depende de G por O. Bien, miren aquí esta columna representa las propiedades mecánicas del material, la rigidez axial y la rigidez al corte. Y esta columna de acá depende de quién, de la geometría de la sección transversal, el área de la sección transversal, el área de corte, en que se mide siempre paralela a la dirección de la línea de acción de la fuerza cortante, el momento de inercia con respecto al eje de flexionamiento y el módulo de torsión. Entonces, en la etapa lineal es válido el principio de Hooke, es decir, que la carga es directamente proporcional a la deformación. Y la constante de proporcionalidad de la rigidez es constante. La rigidez constante. Para que la rigidez sea constante debe suceder dos cosas: que los materiales deben estar incursionando en el rango elástico, y que la sección transversal no sufra daño, sin daño que reduzca la sección transversal. ¿Qué daño? Las fisuras, por ejemplo, reducen el momento de inercia, eso se entiende, ¿no? Las fisuras reducen el módulo de torsión, eso es cierto, ¿no? Las fisuras reducen el área de corte también, las fisuras reducen la sección transversal de las barras también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? ¿Se entiende esto, no? Entonces, en la etapa lineal es válido lo que estamos mostrando.
Y en la etapa no lineal, pues simplemente no es válido decir que la fuerza es directamente proporcional a la deformación, ya no es directamente proporcional a la deformación. ¿Por qué razón? Hay dos razones principales, ¿no? Porque los materiales comienzan a incursionar en el rango inelástico, que eso genera obviamente una disminución de la sección transversal de las barras, y la otra debido a las deformaciones que ya comienzan a ser significativas, ¿ya? Esto se ve con un concepto que se llaman los efectos de segundo orden, la no linealidad geométrica, pero por ahora no lo tocamos, ¿no? En estructuras que son muy rígidas, muy rígidas, estructuras de concreto, de albañilería, la no linealidad geométrica es pequeñita, es decir, tanto así que se desprecia, ¿claro? En esas estructuras que son muy rígidas, paso de la parte lineal a la parte no lineal básicamente depende de la variación de la rigidez lateral, ¿no? Entonces ya la rigidez lateral va variando, como se ve acá, ¿no? La rigidez lateral va decreciendo en función de la intensidad de la carga aplicada. Esto ya no es constante, porque simplemente la rigidez de la estructura va decreciendo en función de la intensidad de la carga, o mejor dicho de otro modo, ¿no? Que la rigidez lateral de la estructura ya es dependiente de la intensidad de la carga aplicada, ¿sí? A mayor carga aplicada, la rigidez de la estructura es menor. ¿Se entiende el asunto por ahí? No sé si lo podemos entender. Bien, entonces en la etapa no lineal ya no es válido lo de acá, ¿sí? Ya no es válido el principio este, porque simplemente la rigidez va variando en función de la intensidad de la fuerza aplicada, ¿sí? Es variable, ¿no? Sí se ve, ¿no? Va variando la rigidez lateral, ¿no? Bien, cuando hemos hablado del diseño por desempeño, hemos conversado de dos o tres situaciones de carga, ¿no? Tres escenarios de carga. Hemos dicho solo cargas de gravedad, luego cargas de gravedad más el sismo moderado, y luego cargas de gravedad más el sismo C. Entonces, y hemos dicho que se va a diseñar el edificio para que bajo la condición de cargas de gravedad y sismo moderado, el edificio permanezca en el rango elástico. ¿Sí? Es decir, bajo la acción del sismo moderado, la estructura va a permanecer en el rango lineal. ¿Eso qué significa? Miren, aquí está el límite para el comportamiento lineal, la carga límite para el comportamiento lineal. ¿Bien? Esto más o menos corresponde para el R sub 0 de 6, lo que sería sismo moderado. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, aquí la estructura va a estar incursionando en el rango lineal cuando actúe de manera simultánea el sismo moderado y las cargas de gravedad. Dicho de otro modo, vamos a diseñar la estructura de manera tal que bajo la acción combinada de las cargas de gravedad y el sismo moderado, la estructura permanezca en el rango lineal. Con eso garantizamos que bajo la acción del sismo moderado la estructura no sufra ningún daño. Ahora, y también hemos considerado el otro escenario, que es las cargas de gravedad más el sismo severo. Entonces, vamos a diseñar el edificio de modo tal que la estructura desarrolle su resistencia máxima cuando ocurre el sismo severo. Es decir, aquí este límite corresponde a un R sub 0 de 3, ¿no? La resistencia, esperamos o vamos a diseñar
para que la edificación desarrolle su resistencia máxima bajo la acción del sismo severo. Obviamente se diseña para que la edificación tenga una reserva de resistencia bajo la ocurrencia del sismo severo. Es decir, que cuando ocurre el sismo severo, la estructura está incursionando en el rango no lineal. En el rango no lineal. Ahora miren, en el caso nuestro, tanto ustedes como yo, hemos recibido una formación en la línea de estructuras que está centrada básicamente en resolver estructuras que tienen comportamiento lineal. Sí, es decir, cuando han armado sus matrices de rigidez, ¿bien?, han considerado que tanto las propiedades mecánicas como las propiedades geométricas de la sección transversal son constantes. Es decir, nos hemos entrenado para resolver estructuras en el rango lineal, pero no nos han enseñado cómo resolver estructuras en el rango no lineal. En realidad, aparentemente resultaría siendo sencillo, pero numéricamente probablemente es complejo, ¿no? Porque, ¿qué hay que hacer, no? Voy a tratar de explicarles. Ahí tiene usted la matriz de rigidez de una barra, en la que están considerando, si se percatan, solo deformación axial, bien, y deformación por presión. No hay el G ni el J. ¿Sí? Bien, estamos. En una matriz de rigidez que solo considera deformación axial y deformación por presión. Probablemente se trata de una barra. Bien, pero si fuese un elemento superficial, un muro, una placa, una losa, en la matriz de rigidez comienzan a aparecer más componentes, ¿no?, asociados a la deformación por corte y la deformación por torsión. Y noten que ahí está el asunto, el valor de E y E básicamente, ¿no?, cuando no aparece G, es constante, ¿no? Entonces eso está preparado por un análisis lineal. En un análisis no lineal, el módulo de elasticidad, ¿bien?, disculpen, la rigidez axial del material y la rigidez al corte, ¿bien?, además de estas dimensiones de acá, son variables y dependientes de la intensidad de la carga aplicada. Entonces hay unas curvas, ¿no?, ya más o menos preestablecidas, que nos permiten calcular o determinar las propiedades mecánicas de los materiales y las propiedades geométricas en función de la intensidad de la carga aplicada. Eso se, digamos, aplica a esta matriz, se modifica, ¿no? Bueno, no sé si más o menos lo entienden, es decir, habría que modificar esta matriz para considerar que la rigidez axial, la rigidez al corte del material es dependiente de la intensidad de la carga aplicada, y que si hay procedimientos para ello. Muy bien, entonces, ahora, miren, también hay que recordar que en el caso nuestro, para cada muro, lo que nos interesa es lo siguiente, ¿no? Para cada muro, en cada dirección, ¿no? Durante el sismo severo nos interesa conocer el cortante y el momento. El cortante y el momento calculado con respecto al eje transversal. Si se desea hacer diseño, entonces nosotros debemos diseñar considerando la acción del sismo severo, y habría que calcular el cortante y el momento asociado con la condición del sismo severo. Ese cortante
y ese momento bajo la acción del sismo severo le vamos a llamar VU y M. Pero para hacer el cálculo de estas fuerzas, insisto, necesitamos hacer un análisis no lineal, cosa que no hacemos, ¿no? Entonces, en vista que estamos imposibilitados de hacer un análisis no lineal, lo que hacemos es resolver la estructura considerando la acción del sismo moderado. Entonces, bajo la acción del sismo moderado, nosotros calculamos para cada muro el cortante VE y el MESU. ¿Bien? Ahora, obviamente, el cortante aquí, el momento acá, el cortante aquí y el momento acá. Obviamente el cortante y el momento bajo la acción del sismo severo va a ser mucho mayor que el cortante y el momento bajo la acción del sismo moderado. ¿Sí? ¿Se ve, no? Claro, aquí la intensidad de la fuerza es menor, aquí la intensidad de la fuerza es mayor. ¿Bien? Entonces, bien. Entonces nosotros podemos cuantificar este cortante y este momento a través de un análisis lineal tradicional, y es lo que nosotros conocemos, ¿no? Ahora, para llegar a estos cortantes de acá, lo único que hay que hacer es amplificar. ¿Bien? Entonces, BU será un factor de amplificación que luego vamos a ver por beta E, y MU será un factor de amplificación multiplicado por M. Este factor de amplificación, ¿bien?, tiene estas características. Miren, ¿cuántas veces o cuál es la intensidad de un sismo severo en comparación con la de un sismo moderado? Es de 2 veces, ¿no? Entonces, se debe esperar que el cortante actuante y el momento actuante bajo la acción del sismo severo sea mayor o igual que 2 veces lo que genera el sismo moderado, ¿no? ¿Sí? Pero no más de 3. No más de 3, ¿sí? El límite inferior sí se entiende, puesto que se ve claramente que el sismo severo tiene una intensidad que es del doble del sismo moderado. Eso sí se ve, ¿no? Pero que no podemos hacer esa proporcionalidad, es decir, oye, es igual a 2 veces. ¿Por qué? Porque de aquí hacia adelante ya se pierde la proporcionalidad, ¿no? Bien, pero se acepta como límite. El 3, mire, es un límite establecido a efectos de no sobredimensionar el muro. Es decir, el muro no conviene que sea demasiado rígido, porque si es demasiado rígido, el muro no va a tener capacidad de formación y probablemente tenga una falla. Bien, entonces el 3, este límite de acá, está pensado principalmente en limitar las fuerzas de diseño de modo tal que se obtengan muros con una ductilidad que sea apropiada. ¿Bien? Ahora, ¿cómo implementamos estos cálculos, Miguel? Lo que necesitamos conocer es este factor de amplificación, y este factor de amplificación tiene que ver con una metodología de diseño denominada diseño por capacidad. Y ese diseño por capacidad indica que el factor de amplificación debe tomarse como la relación entre el cortante resistente, el muro y el primer piso, versus el cortante actuante del muro también calculado en el primer entrepiso. En realidad aquí lo que se trata es de tener un cortante que está asociado a la máxima capacidad del muro. Tengan cuidado con la denominación. Miren, VM es el cortante resistente, VE es el cortante actuante bajo la acción del sismo moderado, y miren que este factor de amplificación se determina considerando el muro en el primer entrepiso. Es decir, que este factor de amplificación
calculado en el primer entrepiso se tiene que repetir en los muros de los entrepisos superiores. ¿Bien? Listo, entonces, partiendo de esto, recuerden que ya hemos determinado los cortantes y momentos bajo la acción de sismo moderado. Bien, esto es resultado del análisis por cargas laterales. También hemos calculado su cortante resistente, ¿se acuerdan? De cada muro. Bueno, lo de acá ya no es necesario, pero bueno, se ha puesto aquí. Recuerden que esto es para verificar que el muro bajo la acción del sismo moderado incursiona en el rango elástico, ¿no? Y aquí a la columna que voy a señalar se está calculando el factor de amplificación para cada aquí miren, es en el primer entrepiso. Hay que tener cuidado de que este factor de amplificación debe ser mayor que 2, pero no mayor que 3. En la dirección X está entre 208 y 230. En la dirección Y sucede que la relación entre el cortante resistente y el cortante actuante es de más de 3, por lo tanto se ha limitado a 3. Aquí se ha hecho el cálculo del beta para un muro que es el muro X, el muro Y1. El muro Y1. Para el muro Y1, miren el cortante resistente de 36.18, el cortante actuante de 7.11, el valor de beta resulta de 5.08. El beta tiene que tomarse entre 2 y 3, se toma límite superior que sería 3. Y por último aquí se están calculando el cortante y el momento bajo la acción del sismo. Ahora si revisan la tabla para los siguientes niveles, el valor de beta calculado para el muro en el primer entrepiso se usa para calcular los cortantes y momentos de los muros en los entrepisos superiores. Bien, entonces con eso estaríamos calculando el cortante y el momento actuante bajo la acción del sismo severo. Bien, entonces ya tenemos las fuerzas que actúan en los muros bajo la acción del sismo severo. Vamos a colocar aquí otro ítem. 3 2 2 3 2 3 sería, pues, ¿no? Estamos acá 3 2 3. Bien, vamos a colocar acá diseño de los elementos de refuerzo. ¿Bien? Aquí son las columnas y vigas de confinamiento. Columnas y vigas voy a colocar aquí de manera general, ¿ya? Columnas y vigas que marcan el muro, marcan paños del muro. Así le voy a colocar, ¿ya? Muy bien. Miren, en el caso de los muros cortantes, hay que diseñar los elementos de refuerzo considerando dos situaciones. Primero, cuando el muro es solicitado por fuerzas coplanares y cuando el muro es solicitado por fuerzas ortogonales a su
Bien, entonces, todos los muros portantes se van a tener que diseñar considerando dos situaciones. Cuando son solicitados por fuerzas coplanares y cuando son solicitados por fuerzas ortogonales. Por ahora le estamos dando mucha importancia al caso de las fuerzas coplanares. Luego veremos cómo es que se resuelve el asunto de fuerzas ortogonales. Para el diseño de los muros bajo la acción de fuerzas coplanares necesitamos el portante actuante, el momento actuante, bajo la acción del sismo severo y las cargas de gravedad que actúan de manera simultánea con el sismo severo. Además de ello, necesitamos conocer de cada muro el portante resist. Esa es la información que necesitamos para diseñar los cargas coplanares. Aquí en las figuritas, miren, se muestra un muro con diferentes alturas. En este muro la falla o el comportamiento es por flexión, un muro esbelto. En el muro de acá el comportamiento es básicamente por. Recuérdense que 99.99% de los muros en una equipación de albañilería clasifican como muros por. Y luego tienen aquí un muro, digamos, con una esbeltez intermedia, donde la falla o su comportamiento es controlado tanto por presión como por. Ya lo de la deformación por fricción ha sido más o menos descrito en algún momento, así que paso a lo más importante. ¿Bien? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a abrir aquí una nueva un nuevo título, bien, y 3, 2, 3, bien. Fuerzas coplanares. Coplanares es con doble O o es así, coplanares. ¿Cómo es? Una sola O nomás. Una sola O, sí. La media mano. Coplanares. Creo que es coplanares. Creo que con ambas formas está bien escrito, ¿no? Bien. Entonces primero vamos a ver lo que corresponde a fuerzas coplanares. Me va a complicar la cantidad de líneas que voy a ir armando, pero en fin. A ver. Voy a poner así, pues. Cálculo de las fuerzas de diseño. Cálculo de las fuerzas de diseño. Para impedir la fuerza de diseño, para que ustedes visualicen la fuerza de diseño, vamos a negociar un murito de un solo paño y una sola línea. Y voy a considerar que el signo actúa izquierda-derecha.
y vamos a aplicar aquí una fuerza cortante, equivalente al cortante resistente en muro. ¿Se acuerdan que el cortante resistente es aquel cortante que da inicio a la fisuración del muro? ¿Se acuerdan? Entonces se supone que con ese cortante el muro se ha fisurado. Y además piensen que estamos ya en la etapa última, que esta fisura atravesó el elemento de confinamiento. Entonces, miren lo que sucede en ese instante. El muro queda dividido en dos triángulos, el triángulo inferior y el triángulo superior. El triángulo superior va a tender a desplazarse con respecto al triángulo inferior, ¿no? Es decir, esto se mueve horizontalmente, porque el techo se desplaza horizontalmente y arrastra al triángulo superior. Eso en las columnas introducen fuerzas por cizallamiento, que aparece por acá, aparece una fuerza cortante. Esa fuerza cortante aparece por acá, lo voy a ver como una acción, y aquí también aparece como fuerza cortante. ¿Sí? Ahora, este triángulo de acá va a tender a girar, y va a girar en sentido horario. Al girar en sentido horario, en esta columna de la izquierda va a introducir fuerzas de tracción, mientras que en la columna de la derecha va a introducir fuerzas de compresión. Bien, entonces, si aíslan ustedes la columna de la izquierda, en esa columna vamos a tener como fuerzas de diseño la fuerza cortante y fuerzas de tracción en la columna de la izquierda. Y en la columna de la derecha, van a aparecer fuerzas de compresión y también fuerzas cortantes. Aquí las estoy dibujando como acciones, ¿no? Columna de la izquierda, columna de la derecha. Bien. Bien, entonces las columnas van a trabajar en esfuerzo directo de tracción y cortante, o cortante y compresión. En la columna de la izquierda está una combinación de esfuerzos, ¿no? Actúan simultáneamente fuerza de tracción y corte. En la columna derecha actúan de manera simultánea fuerzas de compresión y fuerzas corte. Tal vez aquí el sentido de la fuerza de tracción no le he puesto en función de la acción, porque esto, el efecto sería que tira hacia arriba, ¿no? Y aquí tiraría hacia abajo, ¿no? Esto es el efecto sobre, ¿no? Ahora, ya si lo vemos como, esto es como reacción, ¿no es cierto? Y como acción del elemento estructural pasarían con sentidos contrarios. Para evitar este problema, lo que voy a hacer es mantenerme en este sentido, ¿ya? Porque es más fácil ahí visualizar que hay tracción en un lado y compresión en el otro. En todo caso le pongo T acá y aquí C. Aquí T, C,
C. ¿Bien? Y la fuerza cortante le podemos llamar U. ¿Bien? En términos generales. Bien. Miren, las columnas no están expuestas a momentos flectores. En su plano no hay flexión. En el plano del muro, las columnas no se flexionan. ¿Por qué no se flexionan? Porque la albañilería se los impide. Si esto quiere deformarse por flexión en el plano del muro, simplemente el muro no lo permite. No hay deformación por flexión. Ahora, la grieta esta o la fisura, en algunos casos puede atravesar, miren, la viga solera, ¿no? Entonces, si se percatan, el triángulo superior se desplaza lateralmente, y al desplazarse lateralmente, lo que hacen es introducir sobre la viga solera fuerzas de tracción. Eso lo vamos a ver poco a poco. Por ahora nos interesan las columnas. Ahora, hay que recordar que la acción del sismo es cíclica, porque en este caso está el sismo empujando de izquierda a derecha, pero que también puede empujar de derecha, está empujando de izquierda a derecha, pero que también puede empujar de derecha a izquierda. Entonces, si empuja en ese sentido, en el sentido contrario, entonces aquí cambian los sentidos de las fuerzas. En la columna de la izquierda aparecerán fuerzas de compresión. Esto el sismo actuando en ese sentido. Aparecerán fuerzas cortantes. Y en la columna de la derecha aparecerán fuerzas de tracción. El asunto. Bien, fuerzas de tracción, bien, y fuerzas cortantes. Esto creo que toma el sentido. Aquí debería estar empujando así. Fuerzas cortantes y fuerzas de. Lo de acá corresponde a la columna de la izquierda y esto corresponde a la columna de la derecha. Hay algo que tal vez no lo estoy describiendo de manera adecuada, pero miren que en el muro se coloca el cortante resistente, que es el máximo cortante que le podemos aplicar al muro. Más de eso no le podemos aplicar, ¿no? Porque con este cortante el muro pierde rigidez y pierde la capacidad de absorber mayor cortante que V. Bien, entonces miren, esas serían las fuercitas de diseño en cada columna. Bien, ahora, ¿cómo se determinan esas fuerzas de diseño? Va a depender mucho si se tratan de las columnas del primer entrepiso o de los muros que bajo la acción del sismo severo se agrietan, ¿bien? O si bajo la acción del sismo severo el muro no se agrietan. Dicho de otro modo, ¿bien? Miren, la manera de cuantificar estas fuerzas que actúan sobre las columnas depende mucho del cortante actuante bajo la acción del sismo severo y de la ubicación del muro. La ubicación me refiero en el sentido de en qué entrepiso se ubica. ¿Bien? Miren, los que han desarrollado la norma han tomado ciertas decisiones
con la intención de llevarnos a la situación más crítica. ¿Bien? Y ellos asumen, o el criterio, que hay que proteger los muros del primer entrepiso, ¿no? Porque si fallan los muros del primer entrepiso por el edificio, ¿bien? Entonces, partiendo de ese hecho, establecen dos situaciones, ¿no?, que se describen aquí en la diapositiva. Para los elementos de refuerzo del muro del primer entrepiso y de los muros agrietados de los pisos superiores. La otra condición es para el diseño de los elementos de refuerzo de los muros no agrietados de los entrepisos superiores. Si se percatan, los muros del primer entrepiso se diseñan para la situación más desfavorable, es decir, considerando que se agrietan bajo la acción del sismo. Ahora, ¿cómo verificar si un muro se agrieta bajo la acción del sismo severo? Básicamente comparando el cortante actuante bajo la acción del sismo severo y el cortante resistente de él. Si el cortante actuante en el muro es mayor o igual que su cortante resistente, entonces decimos que ese muro se agrieta bajo la acción del sismo. Se agrieta. Acuérdense que hay otro término que es la fisura. Aquí dice se agrieta. Y si el cortante actuante bajo la acción del sismo severo es menor que el cortante resistente, entonces decimos que ese muro no se agrieta bajo la acción del sismo. Ahora, para todos aquellos elementos de refuerzo, acuérdense, columnas y vigas, de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores, las fuerzas de diseño en las columnas se determinan con estas expresiones, que, como notarán, no es tan difícil de aplicar los criterios que están indicados en esta tabla. Hay que aprender a diferenciar lo que son columnas interiores de columnas extremas, que para eso no necesitamos gran conocimiento. Estas serán las columnas extremas y esta será la columna interior. Las que debemos diseñar o sobredimensionar son las columnas extremas, porque esas son las que están expuestas a la mayor cantidad de la acción sísmica. Luego se nos da ciertas expresiones para determinar el cortante actuante, la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. Lo que hay que recordar es que en cada columna existe la acción combinada de tracción y corte o compresión y torsión. Nunca van a ver las tres cosas de manera simultánea. Por acá notarán que hay algunas variables que probablemente necesitamos identificar. Lo vamos a hacer en su debido tiempo. Entonces, con estas ecuaciones vamos a determinar las fuerzas cortantes de tracción y compresión en las columnas de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. ¿Y qué pasa cuando se pretende diseñar los elementos de refuerzo de los muros de los entrepisos superiores? Entonces aparecen unas bien, por acá a ver que encuentro las ecuaciones. Aquí están. Bien, hay unas ecuaciones un poco más sencillas de manejar. Miren, vamos a obtener una ecuación para determinar cuál es la fuerza de compresión que actúa sobre el muro, cuál es la fuerza de
tracción que actúa sobre la viga solera y ya no hay necesidad de calcular la fuerza cortante en la columna. Y por acá ustedes tienen una ecuación que nos va a ayudar para determinar la fuerza de tracción en las columnas de confinamiento. ¿Ven? Entonces, hay dos criterios, efectos de cuantificar las fuerzas de diseño en los elementos de refuerzo del muro. Para los elementos de refuerzo del muro del primer entrepiso, los muros agrietados entre pisos superiores, que está en esta tablita, y luego para el diseño de los elementos de refuerzo de los muros agrietados, no agrietados de los entrepisos superiores, existen otras ecuaciones. ¿Estamos? Entonces comencemos con el caso de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. Voy a colocar a uno. Diseño de los... No, voy a poner cálculo de las fuerzas de diseño de los elementos de refuerzo de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. Listo. Entonces vamos a calcular las fuerzas de diseño de los que actúan en los elementos de refuerzo de los muros del primer entrepiso y los muros agrietados de los entrepisos superiores. Cuando hablo o se habla de entrepisos superiores es el segundo, tercero, cuarto. Recuerden que en las edificaciones de albañilería máximo 5 pisos. Muy bien, entonces para efectos de la fuerza cortante queda, miren, en términos de quién, del cortante resistente del muro calculado en el primer entrepiso. Eso es. L sub M. ¿Qué es L sub M? Miren, L sub M está descrito aquí en la diapositiva. Esto es copia literal de lo que indica la norma técnica del 070. Como ven, dice la longitud del paño mayor o el 50% de la longitud del muro, lo que resulte mayor. En los muros de un solo paño, Lm es igual a E. Entonces, no es difícil determinar Lm, ¿no? Porque es la longitud del paño mayor o el 50% de la longitud total del, y de esos dos lo que resulte siendo NC es el número de columnas que tiene el muro. Tampoco va a ser difícil, ¿no? ¿Cuántas columnas tiene este muro? 3, ¿no es cierto? Primer entrepiso, 1, 2, 3. L es la longitud total del. Para determinar las fuerzas de tracción en las columnas interiores, nuevamente queda en función del cortante resistente del muro calculado en el primer entrepiso, H, que es la altura del primer entrepiso, L, que es la longitud del muro, y PC
PC es la dificultad. ¿Bien? Aquí está la dificultad. ¿Bien? PC. ¿Estamos? Esa es la dificultad. ¿Y qué es PC? Bien, dice la sumatoria de las cargas gravitacionales siguientes. Carga vertical directa sobre la columna de confinamiento, mitad de la carga axial sobre el paño del muro a cada lado de la columna y carga proveniente de los muros transversales de acuerdo a su longitud tributaria. Y la longitud tributaria se calcula de acuerdo a este término que se llama el ancho de F. Efectivo. ¿Bien? Entonces, la dificultad está acá. El resto es muy sencillo. Con el ejemplo se irá describiendo cómo es que se va calculando PC. ¿Bien? Ahora, miren, en cuanto a F, F es una fuerza de tracción, ¿bien?, que es dividir el momento neto que toma el muro entre la longitud del muro. Y el momento neto que toma el muro se puede determinar con esta expresión de acá, que es el momento actuante del muro en el primer entrepiso menos un medio del portante resistente del muro multiplicado por la altura del muro del primer entrepiso. Entonces, la dificultad está en valorar ese, básicamente. El resto es demasiado sencillo. Para efectos del cálculo se ha seleccionado el muro Y4. Ese muro Y4, miren, tiene una longitud total que, bueno, ustedes no aprecian, pero ahora, a ver, de 5 metros 27. Tiene un espesor de 13 centímetros, este es el espesor estructural. Transversalmente llegan dos muros denominados X1 y X2. Esos muros transversales, ambos tienen un espesor de 23 centímetros. La longitud del muro X1 es de 2 metros 33. La longitud total del muro X2 de 3,35. El muro Y4 en el primer entrepiso, tiene las siguientes cargas. PG de 23,96 toneladas. Recuerden que PG es la carga muerta más un porcentaje de la carga. ¿No? Ese porcentaje es el que indica la norma técnica S230, es decir, está en función de la categoría de la edificación. B sub M es el cortante resistente del muro, que es de 33,18, y luego tiene el cortante actuante y el momento actuante. Eso se supone ha sido calculado ya con antelación. Por acá se acuerdan el cálculo que hemos hecho hace rato para el muro Y4, se tiene esta información de acá, ¿sí? Bien, listo. Luego, de los muros transversales, el X1, el X2, de esos muros necesitamos su carga axial. El PG de esos muros, la carga muerta más el porcentaje de la carga viva que corresponde. El muro X1 tiene una carga axial de 17,14 y el X2 de 26,02. Hay definiciones en las normas que a veces no están bien descritas. Por ejemplo, la longitud del muro está clarísima, es la longitud de extremo a extremo. Y luego la longitud del paño. Bien, ¿qué debe ser la longitud del paño? La longitud libre del paño de albañilería entre columnas, o sea, como que queda ahí suelto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para efectos del cálculo? ¿Cómo vamos a considerar la longitud del paño?
Esto con la intención de uniformizar el criterio de diseño. Miren, ¿este muro cuántos paños tiene? Tiene dos, ¿no? Un paño de acá, un paño. Un paño, dos paños. Dos paños, ¿bien? Dos paños. Y ambos paños son paños extremos. Paños extremos. En los paños interiores, que no hay acá, en los paños interiores, la longitud del paño se va a tomar como la distancia entre ejes de O. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En los paños interiores, la longitud del paño se tomará como la distancia entre ejes de O. Y en los paños extremos, la longitud del paño lo vamos a tomar como la longitud del extremo del muro al eje de la columna interior. ¿Se entiende eso? Bien, aquí por ejemplo, de este paño, ¿cuánto sería su longitud? 2,37. Sí, la distancia entre el extremo del muro y el eje de la columna interior. Esta es la columna interior, hay una sola columna interior, ¿no? Y para el paño superior, la longitud sería de 2 metros 90. Bien, estamos. Entonces, hay cositas, como les decía hace rato, que faltan definir, y lo que hay que hacer es tratar de uniformizar al efecto de todos hablar en el mismo idioma. ¿Bien? Ahora, vamos a calcular primero, ¿qué les parece? Lo más difícil, PC. ¿Bien? O voy en orden mejor para evitarme entrar en dificultades. ¿Qué tal si comenzamos primero con la fuerza cortada, ¿no? Entonces, recuerden que estoy tomando como referencia el muro Y4 del proyecto que ya les he mostrado la semana pasada, ¿no? Entonces, vamos a poner fuerza cortada. Fuerza cortada. Y aquí, no sé, A11 si quieren, ¿no? Columnas extremas. Columnas, vamos a poner columnas interiores. Columnas interiores. Ahí la única columna interior que se tiene es la columna que he denominado como X1. no me acuerdo cómo la denominaste acá. Por abajo está por abajo. Aquí está. Como la columna C2, ¿no? Claro, C2. Las columnas extremas serían C1 y C3, ¿no? Ajá. Entonces aquí estaríamos hablando de la columna C2. Miren que este cálculo de cuál es la intensidad cortante que toman las columnas es independiente de la sección transversal de la columna. ¿Bien? Desarrollo de la clase. Entonces les decía, miren, que los cálculos no hacen diferenciación si la columna es más grande, más chiquitita, y ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Bien? ¿Bien? Entonces, oye, pero si tengo aquí una columna con un peralte de 50 centímetros y por acá de 30, el cortante va a ser diferente de acuerdo a esto de acá, no, van a ser igual, porque todas las columnas interiores se van a diseñar con ese cortante. ¿Bien? Entonces el cortante que toman las columnas interiores ¿Cuál sería? es de, si lo ven acá, VM1, y CBC es VM1. Recuerden tener cuidado con las ecuaciones. Aquí dice el cortante resistente del muro calculado en el primer entrepiso. Y esto multiplicado por LM, LM dividido entre L, NC más 1. Ahora, LM, que es el mayor valor entre
la longitud del paño mayor, o el 50% de la longitud total del paño. el 50% de la longitud total de nuestro muro, miren. La longitud total de nuestro muro es de 5 metros 27. 5,27. Y la longitud del paño mayor, de acuerdo a la descripción que he realizado, ¿se acuerdan? Si se trata de paños interiores, la distancia entre ejes de columna. Si se trata de paños extremos, que aquí los dos paños son extremos, la distancia entre el extremo del muro y el eje de la columna interior. Entonces, ¿cuál sería el paño que tiene la mayor longitud? Aquí está. C2. 2,90, ¿no? Es el paño superior. Entonces acá es 2,90. Ahora, esto sí no lo sé operar, si me indican, esto lo debo tener calculado ahí, pero 2,64. Bien, entonces entre estos dos, LM será de 2 metros. Bien. Reemplazar a NC, ¿cuántas columnas tiene el muro? 3. Cuando hablamos de muro es por entre pisos. Entonces será acá. El cortante resistente ya se ha calculado con antelación 33.18 por LM, que es 2,90. L, que es 5,27, y NC, que es 3 más 1. Esto ya lo tengo mapeado, es decir, ya se ha calculado, y resulta de 4,56 toneladas. ¿Ya? 4,56. 4,56 toneladas. ¿Bien? Ahora veamos las columnas Exteriores. extremas, pero si son minuciosos se van a dar cuenta de algo, no minuciosos, sino si son, ¿cuál sería el término? Me va el cerebro. ¿Qué pasa con las columnas extremas? Importante, ¿cuántas veces es de la columna interior? 50% más. Entonces, las columnas extremas serían la C1 y la C. C2, 3, perdón. Miren, y el VC en esa columna sería 1,50 de 4,56, ¿no? Y lo que dé. Bien. Listo, entonces ya conocemos el cortante actuante en las columnas extremas. Aquí voy a colocar A12. Vamos a calcular la fuerza de tracción. Y miren que tracción y compresión se resuelven si es que conocemos esta carga PC y esta carga F. Bien, PC y F. Con respecto a PC, bien, voy a usar aquí un muro que, para explicar eso brevemente, ¿no? Un muro de albañilería combinada, sometido a carga cíclica. Entonces, cuando está en carga cíclica, el muro se va a fisurar en ambas direcciones. El muro va a estar totalmente agrietado. Y cuando el muro está totalmente agrietado, su rigidez axial es igual a 0. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, muro sometido a carga cíclica,
se agrieta en ambas direcciones y en esas condiciones el paño de albañilería pierde rigidez axial. Acción. Y si pierde rigidez axial, pierde la capacidad de soportar las cargas verticales. Verticales. Entonces aquí, pero acuérdense que durante el sismo severo no se agrieta porque es la condición, el muro del primer entrepiso se agrieta, entre comillas pierde rigidez axial, y en esas condiciones las cargas de gravedad tienen que ser resistidas ¿por quién? Por las Si aquí dibujo en términos de reacción, esta carga PG, la mitad se irá a la columna de la izquierda y la otra mitad a la columna de la derecha. ¿Bien? ¿Estamos? A esto de acá se le llama la carga directa, ¿no? Que es la que directamente actúa sobre. ¿Bien? Ahora, y si mi muro tuviese más paño, por ejemplo, por acá le agrego otro paño, entonces igual el otro paño va a estar totalmente agrietado. ¿Y cómo se distribuye ahora el PG? ¿Cómo lo distribuimos? La mitad. ¿Ah? ¿Cómo distribuirían la carga PG? Obviamente el muro está agrietado, el paño de albañilería está agrietado, pierde rigidez axial, pierde la capacidad de soportar los esfuerzos de compresión, y en ese instante los esfuerzos de compresión tienen que ser resistidos íntegramente por las ¿Eso es cierto? No es cierto, porque las columnas son tan chiquititas, 13 por 25, que no van a montar nada, ¿no? Pero esa es la situación más pésima, la que nosotros vamos a considerar para efectos del diseño. ¿Cómo distribuirían aquí esta carga directa entre estas tres columnas? 1, 2 y 3. ¿Ven cómo lo distribuirían? Bien, una forma sería dividir la carga total en 3, pero una forma un poco más elegante y que probablemente sea la más correcta, en forma proporcional a su ancho tributario. Miren, esta columna de acá tiene mayor ancho tributario y estas columnas extremas tienen menor ancho tributario. Entonces la columna central tomará más que las columnas extremas. Si esto es el efecto de la carga directa, bien, y esto es por decir L1, L2, y esto es la longitud total del muro. ¿Cómo distribuyen el peso? En forma proporcional a la longitud tributaria de cada, es decir, a la columna de acá, voy a llamarle la columna 1, ¿cuánto le corresponderá? Sí, en forma proporcional. PG, ¿entre cuánto? Entre L, multiplicado por quién? Por L1 entre L2. ¿Sí? Y para la columna 2, PGL sobre L. ¿cómo harían el reparto proporcional? PGL. Sería, bueno, PG entre L, L1 más L2 entre 2. Bien, y para la columna 3, PG entre L por L3 entre 2. Entonces se hace el reparto de forma proporcional al ancho o longitud tributaria de cada columna. ¿Bien? Entonces eso pasa con la carga directa. Pero Tiene sentido. hay que pensar en lo siguiente. Y lo siguiente es que en algunas columnas llegan muros transversales. Y esos muros transversales también están totalmente agrietados. Entonces, obviamente, la carga axial, una parte de la carga axial que toma este muro transversal se traslada a esta columna de acá. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Una parte de la carga axial del muro transversal llega a esta. ¿Qué porción llega? Llega en función de lo que se indica aquí, del ancho efectivo del muro transversal.
¿Cuánto es el ancho efectivo del muro transversal? De acuerdo a lo que se indica en las especificaciones, es el mayor valor. Mayor valor de entre 2. Un cuarto de la longitud del muro transversal por 6 veces el espesor del muro transversal. Eso no lo hemos visto, pero ya llegará el momento de revisar estas variables, ¿no? Bien, veamos el caso del muro Y4. Bien. Veamos. Vamos a comenzar a calcular las cargas axiales de compresión en las columnas, ¿no? ¿Okay? Vamos a poner acá primero carga axial directa, la que corresponde al peso propio del muro que estamos analizando. ¿Bien? A la columna C1, ¿cuánto le llegaría? Columna C1, que llega así. La carga total que toma el muro, que es 23,96, entre la longitud total del muro, que es 5,27 metros, y el ancho tributario de esa columna sería la mitad de eso, ¿no? 2,37 entre 2. Y lo que es, ¿no? Para la columna C2, será 23,96 entre 5,27 por, será 2,37 más 2,90 entre 2. Y para la columna C3 será 23,96 entre 5,27. multiplicado por 200 2,90 entre 2. es la carga libre. Entonces, a ver si me ayudan con los cálculos. A los paños. Será factor de amplificación de 2. Anchos. Ancho efectivo. Su espesor. El espesor de la columna. El espesor de la columna. Ah, claro. El 237, el 290.
Resulta de cuánto, disculpen, cuestión del cálculo. 5.39 toneladas. Acá 11.98 toneladas. 16.59 toneladas. Bien. Ahora vamos a poner carga axial en directo correspondiente a los muros transversales. Bien. Bueno. El muro que estamos analizando es el muro Y4. ¿Qué muros transversales tenemos? El muro X1 y el muro X2. Cuando diseñamos el muro X1, el muro Y4 se transforma en muro transversal. ¿Se entiende eso, no es cierto? Bueno. Entonces, para el muro X1, miren, la carga axial que toma el muro, una parte le va a llegar a la columna C3, ¿no? Aquí es C2 y aquí es C1, pero no, así le hemos puesto. No, C3 es arriba, C1 es abajo. Ya, muy bien. Estamos a C1 y C3. Bien, entonces, una parte del peso de este muro, del muro X1, le llega al muro, a la columna C1. Una parte del peso del muro X2 le llega a la columna C. La columna C3 no tiene muro transversal. Veamos lo que corresponde a la columna C1. ¿Bien? Para C1 hay que determinar este ancho efectivo, ¿bien? Que le llamamos B. Para el muro 1 le llamamos beta o B1. Es el mayor valor entre 1/4 de la longitud libre del muro transversal o 6 veces el espesor del muro transversal. La longitud libre del muro transversal aquí sería 2.33 menos 0.13 entre 4. Y 6 veces el espesor del muro transversal es 6 por 0.23. Esto ya lo he calculado. Y el primer número resulta de 0.55. Bien. Y el último número de 1.38. Bien. Hay que tener cuidado con estas cantidades. El ancho efectivo nunca puede ser mayor que la longitud del muro transversal. ¿Bien? Aquí B1 sería de 1 metro 38. ¿Bien? Entonces miren, para la columna C1 la carga que le corresponde sería el PG de esa columna, que es 17,14. Ese peso se distribuye en forma proporcional, ¿bien? Entre 2,33 y esto lo multiplicamos por 1.38. El peso del muro transversal se distribuye en forma proporcional a su ancho F. Entonces, ¿qué fracción del peso del muro transversal le corresponde a la columna? ¿No? La fracción correspondiente a su ancho F. ¿Bien?
¿Estamos? Ujú.